Saludo una vez más, yo soy su hermano y amigo Martín Jiménez, quien estará conduciendo este espacio para la honra y la gloria de Dios y la bendición de todos y cada uno de nosotros. De inmediato vamos a presentarnos delante del trono de la gracia a través de una oración. Buen Dios y eterno Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por este espacio y por esta vía por la cual podemos transmitir y llevar tu santa y divina palabra. Por lo cual te pido que nos bendiga a nosotros y también que bendiga a los amigos y hermanos que nos están viendo desde cualquier lugar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Luego de esta oración, yo le voy a hacer la invitación cordial que siempre le hago, por lo cual quiero que todos cantemos al Señor. Es tiempo de devocionar, tiempo en el cual debemos glorificar el nombre de Dios. Así que cantemos. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Como he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y
Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí.
me sostendrá. Tu palabra, Señor. Luego de haberle cantado al Señor, luego de haberle dado las gracias a través del cántico, quiero hacerle las recomendaciones de que por favor, si aún usted no se ha suscrito, suscríbase a este canal. Dele un me gusta, dele al botoncito de la campanita para cuando nosotros hagamos otros videos puedan llegarle a ustedes primeros. Y también compartan este programa y este canal con todas las personas que ustedes gusten. Ahora, asimismo, tranquilito como están, en reverencia, escuchemos la voz de Dios a través de su siervo que Él tiene preparado con su santa y divina palabra. Adelante, hermano. Dios les bendiga, mis hermanos. Aquí estamos agradecidos del Señor porque tengo esta oportunidad para compartir con ustedes. Y nosotros lo vemos y yo lo veo como un servicio hacia ustedes. Y si bien es cierto, desde mi persona hacia la iglesia de Las Terrenas, Templo Bíblico Las Terrenas, tengo mucho que agradecerles. Así que me faltaría una vida para tener tiempo y de hacer cosas, de hacer obras para poder agradecerles toda su ayuda, el apoyo, la amistad, el amor en el Espíritu y cuantas cosas más. Así que estamos aquí agradecidos al Señor, como les comentaba, y dispuestos a traer este mensaje en el cual ha sido de gran bendición para nosotros, y queremos contarles que el Señor ha puesto en mi corazón estudiar la Biblia. Creo que sucede que la iglesia no es la iglesia universal, es decir, los cristianos en el mundo no están leyendo la Biblia. No estamos tomando tiempo para leer seriamente la Biblia, mucho menos escudriñarla o estudiarla a fondo. Parece que al cristiano le está dando un poco de pereza tener este tiempo con el Señor, escuchar a Dios a través de su palabra, y por eso que el Señor nos ha motivado, y principalmente a mí, con nuestra asamblea, con nuestra congregación, a estudiar la Biblia libro por libro. Y cada vez que me toca a mí, en la semana, estamos haciendo 3 cultos, 2 virtuales y 1 presencial, el día domingo por la mañana. Entonces cada vez que me toca a mí el mensaje o el turno, pues tomo el libro que estamos leyendo y le doy a continuación, capítulo 1, 2, 3, 4, hasta que terminamos y comenzamos con otro libro. Acabamos de estudiar los Gálatas y fue de tremenda bendición. Duramos aproximadamente un mes, pero ustedes pueden llamar a los hermanos y preguntarles qué pasó con los Gálatas, y todos salimos tremendamente edificados. Es así como ahora iniciamos con Efesios, y en esta oportunidad he traído el capítulo 4 para ustedes por 2 motivos. Primero, para motivarlos a que lean los primeros capítulos, para que sepan qué estaba aconteciendo, de manera que llegamos al capítulo 4, el que yo les voy a presentar ahora. No creo que estaremos todo el tiempo, pero sí estaremos los primeros versículos, y así ustedes se animan a leer los versículos que continúen para terminar el capítulo 4 de los Efesios. Así que yo les voy a dar tiempo a que busquen el libro de los Efesios, o la carta, perdón, a los Efesios, en el capítulo 4. Y gracias a Dios que tenemos la tecnología ahora, que yo en mis manos puedo tener varias versiones, y me gustaría que ustedes busquen sus versiones también para que hagamos una comparación tanto del significado. Sabemos que el mandato es el mismo, pero la forma de expresarlo a veces en una versión nos queda más claro que en otros. Si ya lo tienen, vamos a comenzar y leemos a partir del versículo 1, Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, en el nombre de Jesús. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos con paciencia a los otros, en amor,
procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a tener un tiempo de oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy tenemos la libertad de estudiarla, Señor. No tenemos presión ni persecución. Gracias porque decidiste dejarla escrita y ahora consultamos con ella. Y a esta hora, junto a mis hermanos, te pedimos, Señor, que nos regale un buen tiempo en que tú te reveles a nosotros a través de las Escrituras, de tu Escritura, de tu palabra, de tu voz. Y cada uno de nosotros, incluyéndome, seamos confrontados con tu palabra, que se puedan corregir nuestros errores, que tu palabra sea luz a nuestra vida, cambie nuestra forma de pensar y hagamos y creamos y entendamos las cosas que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, versículo 1. Quiero que vayamos inmediatamente a entender quiénes eran los efesios. Primero, Éfeso era un puerto de tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Que las embarcaciones llegaban desde Europa a la parte baja de entre el Oriente y Asia estaba ubicado Éfeso. Entonces era un puerto que los barcos mercantes descansaban ahí y luego hacían la trayectoria para llegar al Oriente, es decir, a Persia, a Siria arriba, y de ahí bajaban hacia Israel, hacia todos los países que están en el Oriente. Entonces este era un puerto muy importante porque además de ser un paso obligado, un descanso obligado, en esa ciudad, en Éfeso, estaba el templo más grande de la diosa Diana. Y ellos tenían un dicho que dice que el sol alumbra desde que nace hasta que se esconde el templo de la diosa Diana. Ahí se construían todo tamaño de maqueticas del templo. Ellos se jactaban mucho de que este templo era el más hermoso de todas las naciones en donde se conocía esta diosa. Pero también ellos eran unos filósofos, matemáticos, científicos ya a esa época, dedicados al arte. Todo lo que tenga que ver con cultura, ellos la anhelaban. Esa era su vida, aprender, conocer. Moralmente había un problema. Porque, fíjense un detalle, ellos eran los grandes filósofos, pero a su vez el templo de Diana era un prostíbulo, es decir, había sacerdotisas prostitutas. Además, dentro del templo de Diana se valía el agorismo, es decir, la adivinación, todo tipo de sortilegio, es decir, cartas, todo tipo de forma de ver la suerte o el futuro. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar en cómo era su moralidad, porque parece que era de doble estándar, de dos caras, porque ellos creían en la filosofía, pero también creían en la hechicería. Entonces ahí nos entiende un poco la actitud de ellos. Además de esto, también los sacrificios de niños se hacían ahí también, de personas hacia los dioses y principalmente a la diosa Diana. Estos era la razón de ser, o estos eran los puntos importantes de los efesos: la cultura, la filosofía, el arte, la ciencia. Ahora bien, Pablo llega a este lugar, predica, ellos reconocen el Evangelio, la palabra de Dios, y se arrepienten, y nace una iglesia ahí. Ahora, yo les quiero invitar a que vean cómo Pablo introduce la carta a los Efesios, y se van a dar cuenta la diferencia de lo que vamos a tratar ahora a cómo ellos les habla al principio. De hecho, más adelante en Apocalipsis, cuando se menciona esta iglesia, se menciona de buena manera, es decir, con hermanos de fe. Y en el capítulo 1, Pablo dice, no dejo de orar en mis oraciones, no dejo de pedir por vosotros y por su fe. Ahora bien, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Y ahora sí quiero que entremos
versículo 1 del capítulo 4. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta iglesia de Éfeso? Recuerden que eran gentiles, es decir, no eran judíos, no eran descendientes de israelitas. Era una mezcla, una combinación de personas de diferentes naciones y también algunos nacidos de padre y madre israelita. Pero miren lo que estaba pasando. Por eso Pablo escribe, versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor. Recuerden que él está escribiendo desde Roma. Estaba preso no bajo verjas, bajo rejas, en una cárcel, como algunos piensan, sino que este era un arresto domiciliario. Y aquí escribe 4 cartas. Ya ustedes deben saber cuáles son, ¿no es cierto? Dentro de eso está Filemón también. Bien, aquí dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Pensemos un momento. ¿Por qué Pablo le está escribiendo con ese tono, con esa intención a los efesios, a los hermanos de Efesios? Porque eran cristianos, ¿verdad? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Lo primero que se nos viene a la mente es que parece que ellos no andaban dignamente, pero Pablo los elogia al principio y mire lo que le está diciendo ahora. Ahora, fíjense en este punto importante y dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con que fuisteis llamados. Y aquí inmediatamente me maravilla el pensar esto, mis hermanos, y lo comento en voz alta. El Señor me llamó, el Señor te llamó, el Señor nos llamó. Y cuando antecede la palabra a esta, con que fuiste llamado, hay una palabra que dice vocación. Y todos sabemos en qué consiste la vocación. Por ejemplo, un profesor. Y aquí en nuestra asamblea hay profesores. Porque el profesor se prepara, va a estudiar a la universidad, hace tesis, hace posgrado, pero después de estudiar, entra al campo de batalla y a veces se da cuenta que él no tiene vocación. Tiene el estudio, de hecho incluso algunos tienen talento, tienen la formación, la preparación, pero le falta la vocación, ¿verdad? A su vez hay personas que tienen una tremenda vocación para la enseñanza, y estamos hablando de los profesores ahora, pero les falta la preparación, es decir, tienen que ir las cosas equilibradas. Ahora, estamos hablando de vocación. Aquí el Señor está diciendo que andéis como es digno de la vocación, es decir, el don que se nos dio, la gracia que se nos dio, con que fuisteis llamados. Hago otro paréntesis. Hermano, ¿tú reconoces cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu don? Seguro que la mayoría estamos pensando que sí, ¿verdad? La segunda pregunta, ¿lo estamos poniendo en práctica como Dios manda? ¿Pudiera decirse de nosotros que andamos dignamente en la vocación con la que fuimos llamados? O quizás estamos un poco lentos con eso, o fríos con eso. Entonces, si hacemos nosotros una autoanálisis, estas palabras son para nosotros, eran para los efesios, pero a nosotros nos hace muy bien, ya sea un llamado de atención o un refrigerio. Ahora bien, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Volvemos a la misma meditación. Porque Pablo les escribe estos temas, les señala estos puntos a los efesios. Y otra vez pensaba lo mismo, parece que no andaban en humildad, no andaban mansos unos con otros, no se soportaban ni tenían paciencia unos con otros, y por algo dice, en amor. ¿Y nosotros cómo estamos, mis hermanos? Apliquemos este texto a nosotros, este versículo. ¿Tenemos paciencia con los hermanos, con la hermana, con el líder, con el diácono? O a veces la perdemos, o a veces queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. Y cuando no se hacen las cosas como nosotros queremos, como que perdemos la paciencia. Y aquí el Señor dice que andemos con humildad, con mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esto es tan actual, por eso la Biblia dice que las palabras son frescas, son nuevas cada día, que los creyentes estamos perdiendo la paciencia. Y cuando se pierde la paciencia, no hay humildad, no hay mansedumbre. Algo está pasando en la Iglesia Universal, es decir, en los cristianos en todo el mundo, que estamos perdiendo la paciencia.
Versículo 3, procurando mantener la unidad en el espíritu, título de este capítulo, la unidad en el espíritu, en el vínculo, es decir, enlazado en la paz o con la paz. Versículo 4, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados, aparece otra vez la palabra llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Otra vez menciona esta palabra. Versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y no se refiere al bautismo de agua, sino que cuando recibimos el Espíritu de Dios, y un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Eso lo entendemos, y eso no habría mucha explicación, porque sabemos que Dios es sobre todas las cosas. Pero fíjense lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia, es decir, el don, el regalo de Dios, conforme a la medida del don de Cristo. Permítanme leer en otra versión cómo dice este versículo 7. Miren, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Otra vez hablamos del mismo punto. El don que se nos dio, que fue dado conforme a la gracia de Dios, es decir, el regalo de Dios. Tú y yo tenemos un don espiritual, una gracia espiritual, que algo que nos sale innato, que nos sale desde el corazón, desde el espíritu, que solamente nos fue dado por la gracia de Dios, por un regalo que Dios nos dio. Ahora, ¿sabían ustedes para qué lo que es ese don? ¿Sabían para qué Dios nos dio esos dones? Lo dice más adelante. Lo dice más adelante. Yo se los voy a adelantar. Para servirle a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Tu hermano, tu pastor, el diácono, el hermano que canta, el hermano que dirige, el hermano que abre la puerta, el hermano que cuida la casa, el que cuida la iglesia. Esos dones fueron dados para el servicio de los hermanos primeramente, para todos nuestros hermanos, y luego a todas las personas. Y fue dado directamente por Dios. ¿A qué medida? A la misma altura que tiene los dones nuestro Señor Jesucristo. La misma gracia. Y si tú te pones a pensar, ¿a qué nos referimos a la misma gracia? ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? ¿No anduvo manso? Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿No podía destruir en el huerto de Getsemaní a la cohorte romana, que se supone que eran más de 200 individuos que fueron a tomarlo preso? ¿No podía destruirlos con solo decir, destrúyanse, ábrase tierra y se los traga la tierra? Sin embargo, cuando el ayudante del alguacil saca una espada, Pedro arremete contra él y le corta una oreja. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? A Pedro, Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso yo no llamo a mi Padre, no le pido que me envíe 12 legiones de ángeles? ¿Saben cuánto tiene? Ya sabemos que tiene 6.000 individuos, una sola legión, y un solo ángel destruyó Sodoma y Gomorra. Y él le dice, ¿tú crees que el Dios el Padre no me la va a enviar a mí? Entonces tranquilo, guarda tu espada, porque hay que hierro mata, a hierro muere. Mansedumbre. Esa fue la mejor demostración de mansedumbre de nuestro Señor. Cuando los venían a atacar, Él tenía el poder para destruirlo, pero no lo utilizó. Esa misma medida tenemos nosotros, mis hermanos, porque Dios Padre nos dio de su gracia, bajo su voluntad, con todo su poderío, nos dio todos estos dones a cada uno de nosotros. Y quiero avanzar, y quiero irme inmediatamente al versículo 17, y aquí vamos a terminar, mis hermanos. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero nosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Saben cómo se llama este lenguaje?
esta tonalidad, este tono que usa Pablo aquí, sarcasmo, de forma sarcástica está haciendo mención en este versículo. En cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad y la verdad. Algo estaba pasando grave en esta iglesia, algunos desórdenes que Pablo se ve obligado, se ve con deseos de escribir. Y de hecho, si ustedes revisan el capítulo 2 y 3, menciona que esta no fue la primera carta. Menciona que ya él la había escrito antes a los efesios, a los hermanos de Éfeso. Versículo 25, miren los puntos que toca. Y quiero dejarle esta inquietud, ¿por qué él está tocando estos puntos? Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estaban mintiendo los Éfesos, los de Efesios. Estaban hablando mentira el uno con el otro. 26, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mis hermanos, este punto, este versículo, se ha perdido tanto en el pueblo de Dios y es tan importante. Aquí está diciendo que no se haga de noche antes de que vayamos a pedir perdón al que hemos afectado, a la esposa, al hijo, al vecino, al hermano. Que no permitamos que caiga el sol, que se haga de noche y nos acostamos con ese deseo, rencor o esos malos pensamientos, el hermano también, y no hemos hecho nada. Aquí el Señor está diciendo que no permitamos eso. Que vayamos y aclaremos esto y nosotros seamos los primeros en dar el paso, como el Señor Jesús lo hizo, como Dios el Padre lo hizo, el primero en proponer las cosas, en proponer la salvación, en amarnos. Versículo 28, el que roba no robe más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una vez más, mis hermanos, el Espíritu Santo en nosotros es el símbolo, es el sello, es la garantía de que le pertenecemos a Dios. Junto con este combo, cuando vino el Espíritu Santo, vinieron los dones, y todos nosotros los tenemos. Ahora, el versículo 31, y con esto termino, mis hermanos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser bondadosos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Para esto son los dones, mis hermanos. Para la iglesia, para servir a los hermanos. ¿Cómo está el llamamiento? ¿Cómo está la vocación de nuestro llamamiento? Yo quiero que hagamos un análisis y esta predicación o este mensaje, como ustedes quieran llamarle, esta meditación o este estudio, que el Señor viene tratando mucho con nosotros y nos fue de gran bendición, es para reflexionar acerca de nuestro llamamiento. Mi hermana, mi hermano, tú y yo fuimos llamados y Dios no nos dejó con las manos vacías, no nos manda al campo de batalla con palos, sino que nos armó bien armados con los dones espirituales, pero son para el servicio de nuestros hermanos, para cada uno de nuestros hermanos, desde el líder hasta el que tiene menos responsabilidad de la iglesia. Pongámoslos en práctica. Mírenla, yo no me quiero detener en todos los detalles que mencionó, la mentira, el enojo, la ira, porque queremos creer que a lo mejor nuestras iglesias no son así, y roguemos a Dios que no lleguemos a eso. Pero sí, mis hermanos, animémonos a poner en práctica la vocación del llamado que cada uno de nosotros tiene, junto a toda esa armadura que Dios nos dio, con todas las herramientas, las armas espirituales que el Señor nos dio, con nuestros dones y nuestra vocación. Y el Señor siga teniendo misericordia de nosotros y nos siga animando para que nos animemos los unos a nosotros y así nosotros animemos a todo el mundo y el mundo vea a Cristo en nosotros, porque hasta esa altura hemos llegado y a esa altura
ha sido dada en nosotros la gracia y nosotros tenemos ese mandato y esa es nuestra vocación. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Amén. Gracias al Señor por estas hermosas palabras, con este tremendo mensaje que es para todo, como un vaso de agua fría en el desierto. Gracias por la palabra de Dios a través de este hermano. Ahora vamos a escuchar las hermosas voces melodiosas de los hermanos que estarán cantando para nosotros. Escuchemos. Escuchas las noches de mi corazón, lo veo en la tarde a la puesta del sol, tu amor es tan real. Lo veo en tus manos clavadas por mí, lo veo aunque lejos de ti yo me fui, tu amor tan real. Ahora me rindo y te dejo fluir. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder.
esconder. Me persigue tu amor, inevitable es tu amor, como la muerte y el sol no lo puedo evitar. Me persigue tu amor, inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor, inevitable es tu amor, como la muerte y el sol no lo puedo evitar. Me persigue tu amor. Ahora me rindo y te dejo fluir, te dejo fluir. Luego de haber escuchado estas canciones y el mensaje de la palabra de Dios, nos resta invitarte a ti, amigo. Tú, al igual que nosotros, tenemos una deuda delante de Dios. El Señor pagó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y ahora Él demanda aquí y en todos los lugares a que el hombre se arrepienta, a que el hombre vuelva a Él para que Él pueda perdonarnos y perdonarlos a ustedes también de sus pecados. Él quiere hacerlo. Solo resta que usted quiera que el Señor lo haga. Permita que el Señor entre en su corazón y perdone sus pecados para que usted pueda ser inscrito en el libro de la vida. Luego de haberle dicho esto, entonces simplemente nos resta orarle al Señor por ustedes y orar a Dios por este tiempo. Y como toda la vida termina, este tiempo ha terminado, vamos a concluir con palabra de oración. Padre, gracias por habernos traído tu palabra a través de tu hermano, de tu hijo y nuestro hermano. Gracias por las voces que han entonado alabanza a tu nombre. Gracias por este hermoso tiempo y gracias por todas las personas que nos siguen y ven este espacio. Esperamos ser de bendiciones para ello a través de tu divina palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bien, será hasta la próxima.